Hoy es martes 21 de julio. Vamos a... Dentro de un mes cumpleaños la suegra. Así es. Hoy vamos a estar hablando la serie de los dones del Espíritu Santo y el tema número 11 es el don de lenguas en Corinto. Ya vimos la semana pasada, estuvimos hablando sobre el don de lenguas, pero en esta ocasión vamos a hablar siempre sobre el don de lenguas, solamente que cómo fueron manifestadas en Corinto. Hay unas diferencias que tenemos que considerar a la hora de hablar del don de lenguas, ¿verdad? Porque hemos estado hablando sobre cómo debemos de identificar y clasificar los dones para saber en qué área Dios nos ha llamado a servir. Ahora, es necesario que identifiquemos cuándo un don realmente es una manifestación de Dios y cuándo es una falsificación del enemigo, porque si no, caemos en el error de considerar que algo proviene de Dios y a veces no proviene. Muchas veces también podemos tener un don en nuestra vida, Dios nos ha dado algún don en especial, pero a causa de la parte humana, del factor humano, nosotros podemos pervertir ese don o distorsionarlo y de repente ya no estar sujetos bajo la dirección del Espíritu Santo, sino bajo la carne misma, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos primero al capítulo 14 de la primera carta de Corinto. Vamos a leer todo el capítulo para que después desglosemos los puntos a considerar en esta epístola, ¿verdad? Vamos a ir a primera carta de Corintios, capítulo 14. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Ya, hermano Pedro. Rápido y con balón adelantado. Corintios. Primera Corintios Capítulo 14. Del 1 en Amén. adelante. Amén. Muy bien, voy a empezar leyéndolo todo yo. Lleven la lectura porque son 40 versículos. Seguid el amor, el hablar en lenguas, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible. Vamos a ir viendo cómo va Pablo cambiando realmente el tono en esta epístola. ¿Cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al qué dice que están hablando? Al aire. Al aire, dice. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo lenguas más que todos vosotros,
Pero en la iglesia, ¿qué dice ahí? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Indocto qué quiere decir? Que ignorante. No sabe nada. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para ¿qué? Edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a uno que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, pues es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Queremos pedirte que tú tomes control de esta enseñanza sobre las lenguas, Padre, para que toda duda pueda ser sacada a la luz y podamos, Señor, entender el propósito de las lenguas, terminar de entender, Señor, lo que tú quieres darnos a entender en esta lección, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Miren, quiero comentarles primero un poco del marco histórico, el contexto histórico de cómo era Corinto, porque realmente se habla muy poco de las lenguas en todos los otros capítulos. De hecho, que solo en Corinto y en Corinto habla más, y en la historia que pasó en Hechos, capítulo 2. Ahora, primero que nada tenemos que entender en el marco histórico que Corinto era una ciudad cosmopolita, o sea, convergían muchas etnias de muchos países, muchos lugares. Era un lugar que era una colonia romana, pero también tenía muchos dioses, muchas religiones que también afloraban en ese lugar. Corinto era un lugar donde sobre todo la filosofía tenía mucha fuerza, y uno de los pensamientos filósofos que más hacían mella en el mundo antiguo era que la carne era mala, pero el espíritu era bueno. Entonces usted podía hacer con la carne todo lo que usted quisiera, porque por si era malo, pero su espíritu pues era bueno. El problema es que la iglesia de Corinto, al crecer en un ambiente tan carnal, era una iglesia emotiva, era una iglesia de emociones, de carnalidades, de pasiones y un montón de cosas. Esa era la cultura pagana de aquellos días. Pero fíjese
que también en esos lugares, en las religiones paganas, las personas que profesaban esa fe hablaban en lenguas. Cuando hablamos de lenguas, hablamos de idiomas, ¿verdad? La palabra que se utiliza en Hechos es glosa. ¿Qué significa glosa? Significa idioma aprendido sobrenaturalmente, pero es un idioma humano. No es como aquel que dijo, no sé qué, la vocera, no sé. Bueno, No vale, sí, entonces. ahora, ¿cómo se sabe? Los practicantes de estos círculos místicos dice que hacían cualquier cosa para alcanzar un trance, hablando así en diferentes idiomas. Bueno, aparentemente, estas personas que tenían estas deidades, dice que, y proclamando distintas profecías, para ello era obligatorio mantener una comunión mágica y sensual con las deidades, expresada especialmente a través del éxtasis, que a su vez, provocado por varios métodos. Mire cómo utilizaban el paganismo para llevar al trance a las personas para que pudieran disque experimentar las lenguas. Dice que hacían vigilias por el ayuno, por las danzas exaltadas, por el efecto de la música estimulante, por la inhalación de gases, por el vino y por la autosugestión. ¿Qué es esto? Creer que yo puedo hablar en lenguas. Todos estos eran métodos que usaban para que la gente entrara en trance, en éxtasis, y pudiera empezar a hablar en lenguas, ¿verdad? Sí, porque hay gente, de hecho, que habla y son lenguas aprendidas. Por ejemplo, aquel don que miramos aquel día, no entendí nada. Nada, entonces, como dice ahí, que dije en lengua. Ya vamos lengua a ver. aprendida, entonces yo me miro quién es. Ya vamos a ver esos puntos, ¿verdad? Garífuna. Ya vamos a ver esos puntos. Primero, en el contexto histórico de la iglesia moderna es importante saber que la iglesia cristiana no es la única que reclama que puede hablar en lenguas. Resulta que hoy por hoy es importante saber que, por ejemplo, hay sectas alrededor del mundo que hablan en lenguas, y lo que tiene que advertirnos a nosotros es a juzgar si esta manifestación es un don del Espíritu Santo o es una obra de Satanás. Algunas sectas que hablan en lengua, los mormones hablan en lenguas, aunque lo hacen a puertas cerradas. Las iglesias satánicas, los brujos, hablan en lenguas. Los carismáticos católicos hablan en lenguas. Todos los grupos asiáticos y africanos hablan en lenguas. Los gnósticos, que son estos de la filosofía griega, que consideraba que hablar en lenguas, que la carne era mala, pero que el espíritu era bueno, también hablaban gnosticismo, gnósticos. Bendiciones. Ahora, estos también hablaban en lenguas, y los nativos o los indios americanos y los indios latinos también profesan hablar en lenguas. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué? Al igual que en los tiempos antiguos, era para demostrar un enlace con su Dios. Era una conexión supuestamente entre ellos y su Dios. Ahora, es admirable cómo hoy también hay iglesias que cometen el mismo tropiezo. Hay iglesias que hacen ver que si alguien habla en lenguas es más espiritual que los demás, ¿sí o no? Y entonces se marca una diferencia entre los que hablan en lenguas y los que no hablan en lenguas. Y la Biblia dice que el don de lenguas es el último en importancia. Y mire, vamos a empezar a ver. Las lenguas eran utilizadas para exaltar. En Hechos capítulo 2 nosotros vimos cuál era el propósito de las lenguas. Primero vimos que las lenguas eran idiomas humanos aprendidos sobrenaturalmente. Esta palabra es en griego glosa. Otra de las cosas que vimos la vez pasada fue que las lenguas eran señal. ¿Para quiénes? Para los impíos, para los incrédulos. Las lenguas eran entendidas por los que la escuchaban, ¿sí o no? Porque ellos decían, nos maravillamos de que hablen estas cosas.
Ahora, también las lenguas eran utilizadas para exaltar las maravillas de Dios, edificando de esta manera a los hombres que las escuchaban. Pero ahora analicemos las lenguas habladas en Corinto. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, vamos a ver primero que las lenguas eran un don que en la iglesia de Corinto le daba mucha importancia. Sí. Sí, bueno. La iglesia de Corinto le daba mucha importancia a la manifestación de las lenguas. ¿Por qué? Porque su contexto histórico marcaba que ellos venían con la idea preconcebida de que si el paganismo se conectaba con sus deidades a través de la manifestación de lenguas, ellos también. Y hoy por hoy usted mira en la iglesia, muchas personas consideran, escuché una hereje por ahí en enlace un día de una mujer que andaba en eso de compañía de mujeres en un evento que tuvieron este año, que decía que si tú quieres ser edificado en tu vida, tienes que orar en lenguas al menos 1 hora diaria. Y dice que ella ora 1 hora diaria en lenguas. ¿Te imaginas qué montón de demonios anda esa mujer? Famoso hasta una emisora, no sé qué emisora es cristiana en el 98, no sé qué. Ahí salen bastantes de... Bueno. Ahora, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Este es el caso de Corinto. Y vamos a ver cuáles son los errores de Corinto. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues, ¿qué dice ahí? Nadie, versículo 2, nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces aquí empezamos a ver la ironía con la que está escribiendo Pablo. Que es una ironía, es como una burla, jocoso. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña o en idioma que no conoce, eso significa lengua extraña, es un idioma que no conoce o que no ha aprendido normalmente. Así dice que así mismo se edifica. Eso es lo que creían los corintios, que aunque nadie los entendía, ellos creían que eran edificados. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Recuérdese que profetizar era para los creyentes. Si llegamos incrédulos, era desnudado lo que había en su corazón. Así que quien quiera de vosotros que hablase en lenguas, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, dice, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Todos los dones, sea como sea, tienen como fin edificar a la iglesia. Tienen como fin exaltar a Dios. En Corinto la práctica de hablar en lenguas era muy fuerte en la congregación. La gente procuraba, dentro de todos los dones, manifestar el don de lenguas. ¿Por qué? Porque como lo hacían los paganos también. Pero el 2 estoy confusa yo en el capítulo 2. Versículo 2. Ajá, perdón, el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pero el hablar en lenguas es un servicio para la iglesia, ¿verdad? Tiene que ser un servicio para la iglesia, pero dice ahí, pues nadie, ¿qué dice? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero este está hablando con ironía, Pablo. No está afirmando eso, porque más adelante usted va a ver, cuando empieza a hablar de los idiomas, que todos son entendibles. Y en el contexto histórico del don de lenguas, en Hechos nosotros vimos que los idiomas eran entendibles. Y vamos a ver por qué no son manifestaciones que estaban de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Entonces, el hablar en lenguas siempre es tiene que ser un idioma. Sí. O sea, por ejemplo, cuando la hermana Juanita ha hablado en lenguas, estaba hablando un idioma, ¿eh? Sí, pero usted nosotros vio que no lo sabemos. Pero ella lo tradujo. Cuando habla O sea, yo me refiero a que nosotros no sabemos qué idioma es. Así es, pero habla
usted ve que hablan español, Sí, entonces sí, ella ella interpreta. interpreta, sí. Cuando solo hablan en lengua, si no hay intérprete, vamos a ver lo que Pablo enseñó. ¿De acuerdo? No adelantemos mucho. Primero, dice que habla para sí mismo, dice, y Dios era el único que entendía. Pero vemos como en Hechos el don de lenguas era un idioma que se manifestó con el fin de que los impíos entendieran las maravillas de Dios. Así que ¿cómo es posible que Dios dé un don para que los que no conocen el idioma natural que se habla en la ciudad, por ejemplo, sean edificados? Va a darlo para que nadie sea edificado. Porque dicen, nadie lo entiende. Dice, porque el que habla en lenguas, esto es en Corinto, no habla a los hombres. ¿Por qué? Porque nadie los entiende, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículos 6 al 8. No pierdan Corinto, ¿verdad? Bueno, ya está un... Hechos. Capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así, a ver quién lo lee. Ruth. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 6 al 8. No, 6 al 8. Capítulo 6. Amén. 2, Hablo. versículo 6 al 8. A ver, Sara, ¿lo alcanzas a leer ahí? Y echó este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar uno en nuestra lengua, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces todos vemos que entendían, ¿va? Ok, los hombres entendían lo que estaban hablando, pero en Corinto Pablo dice, bueno, estos hablan para Dios porque solo Dios los entiende, porque están hablando al aire, los hombres no los entienden. Está tratando de poner las bases para el argumento final que va a dar en este capítulo. Miren, idea de explicación. Miren, entonces en Hechos vemos que el don de lengua se manifestó en una manera de idiomas humanos para proclamar las maravillas de Dios, ¿cierto? Pero en Corinto se manifiesta en idiomas no conocidos, o sea que los que estaban ahí no los entendían, porque se decía que hablaban a Dios. Pablo ironiza, porque solamente Dios podía entender ese tipo de lenguas que estaban disque hablando. ¿Por qué? Porque hablaban sin entendimiento. Hay partes que son bien difíciles. ¿Entender? Y ya la vamos a ver. Así que en Corinto las lenguas no eran entendidas por los hombres, pero en Jerusalén, que es donde relata Hechos 2, todos entendían lo que la iglesia estaba diciendo, ¿verdad? Vamos poniendo los puntos. El punto número 2, las lenguas en Corinto eran habladas sin entendimiento. Supongamos que yo dijera algo como esto: cabeza, margarita, en, la, sí, monte, agua, no, aquello. ¿Qué idea estoy tratando de transmitir yo? ¿Qué traté de decir yo aquí? Nada. No hay una idea, ¿no? O sea, cabeza, margarita, té, café, azúcar. Tal vez ahí puede ser más fácil, ¿no? Porque dice café, azúcar, y aquí hay café. Pero si yo le digo cabeza, margarita, en, la, sí, monte, agua, no, idea, digo, aquí, usted no puede anudar una idea ahí porque son palabras sin entendimiento. Esto sería como cuando la gente dice, voy a poner esta expresión porque no puedo, no encuentro otro, no sé hablar en otros idiomas, digamos, rarerirorú, rarerirorú. Y la gente venga y diga, bueno, no entiendo qué es lo que está diciendo. No saben qué encajar. También en No hablan bien, ya por Costa uno. Rica no saben qué encajar. Y nosotros los niños entendemos qué encajar. ¿Qué idea estamos transmitiendo? El don de lenguas era un idioma, y podemos hablar que las lenguas son idiomas que transmiten ideas.
¿Usted para qué habla? Para transmitir, para comunicarse, ¿sí o no? Si no habla, no sé, y hasta las señas, ¿verdad? Cuando la gente hace señas, transmite ideas. Pero palabras dichas al azar no transmiten ideas. Solo Dios podría entender una locura como la que les acabo de mencionar. Sí, porque esta emisaria ahora la volteaba del colegio con los ojitos, ya sabía qué le decía. Sí. Hay personas que dicen, hay personas que llegan a decir ra, re, ri, ru, y unos dicen, dice el Señor que te va a bendecir. Ra, re, ri, ru, las mismas palabras. Y la bendición es grande para tu vida. Ra, re, ri, ru. Pero debes levantarte todos los días y hacer la voluntad. De otra manera sus bendiciones no llegarán a tu vida. Y tú deberías de preguntarte, pero está diciendo las mismas palabras. ¿Cómo está transmitiendo otra idea diferente? Eso es ser objetivo. Aquí no importa si es importante la persona que está hablando en lenguas, si es famosa, si es querida, si no lo es. Hay que ser objetivos. ¿Por qué? Porque los dones, como tienen un factor humano, pueden ser pervertidos, pueden ser influenciados por el enemigo. Dice el versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? O sea, si voy a ustedes hablando en idiomas que ustedes no entienden, ¿en qué les va a aprovechar? Si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. O sea, vengo hablándoles cosas que no entienden. Yo tengo una pregunta. Pregunten. El hablar en lenguas es un idioma diferente a los que se habla en el mundo. No, es un idioma que tiene que entender alguien. Inglés, español. Y estamos hablando de hombre. O sea, yo es que me imaginé algo ahorita. Vaya, que la hermana Iris vaya a otro país. Y todo el mundo allá habla en otro idioma. Digamos que chino. Entonces el Espíritu Santo le empieza a usar y se empieza a hablar. Y habla en Sí. chino. Entonces van a decir que ella está hablando en lenguas. Exacto. Sí. Está hablando en ¿Saben idioma. que ya desde allá? Sobrenaturalmente. Pues Ajá, empezar los pero, dos. ya no lo he aprendido. pero vaya, por ejemplo, el lenguaje que usa la hermana Juanita, eso sería yo ya diría yo que esa es una lengua ya de Dios, pues meramente. Es un idioma. Lo que pasa es cuántos idiomas y dialectos hay. Y un montón. Ahora, si no hubiera, ¿cómo se llama? Si no hubiera una traducción en español, ciertamente no vendrían de Dios. Porque Dios nunca va a trabajar en desorden. Ahora mire lo que dice aquí. Ciertamente las cosas inanimadas, versículo 7, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Versículo 8. Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿qué dice? Y ya vemos cómo Pablo empieza a poner las cosas donde son. A nadie. Nadie, o sea, está hablando, nadie le está entendiendo. Solo aquel. Y miren lo que dice el versículo 10. Tantos clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente, edificación. Las lenguas habladas en Jerusalén eran idiomas que los demás entendían y exaltaban las maravillas de Dios. Así que vemos como común denominador en todos los dones del Espíritu Santo que el fin es edificar, glorificar a Dios. Ahora, vamos al punto número 3, las lenguas habladas en Corinto, los idiomas hablados en Corinto, Pablo dice, tiene que haber interpretación. Tenía que haber interpretación. Y esto era generalmente por otros. Dice, dado el contexto histórico de Corintio, era necesario que hubiera alguien que interpretara las palabras que se decían a causa de que posiblemente podían inclusive blasfemar el nombre de Cristo. ¿O no? Los brujos, como demostramos al principio, las iglesias satánicas, los católicos carismáticos, los mormones, los indios, los africanos, las religiones asiáticas,
todos profesan hablar en lenguas. Pregunto, ¿los satánicos no blasfeman el nombre de Dios en diferentes idiomas? Sí. Sí, bueno. Ahora, pensando en ese problema, recuerde que está en Corinto, un lugar donde es la cuna de un montón de religiones, donde había ciertamente paganismo y donde las doctrinas de demonios abundaban. ¿Acaso no podía llegar uno de esos a la iglesia y empezar a orar en lenguas y como no había intérprete, maldecirlos? Ahora inglés, Joyler, también, todo. ¿Sí o no? El otro día creo que te hice un video, ¿no? De un hombre que estaba y toda la gente que y unas cosas tan pesadas que se miraban. Y ministrando a la gente y hablando en lenguas, pero una cosa bien horrible. Impartiéndole demonios, ¿no? Mire lo que dice el versículo 13 en adelante. Por lo cual el que habla en lengua extraña, y esto habla extraña no quiere decir una lengua angelical, es una lengua que no conocen. Pida en oración, ¿qué dice ahí? Poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dios es un Dios de orden, es un Dios de control. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Aquí está Pablo diciendo, bueno, tú estás orando, estás diciendo que Dios te está tocando, estás bendiciendo a la iglesia, pero nadie puede decir amén a tu oración. ¿Te parece lógico eso? ¿Te parece lógico? Es que Dios esté usando una persona para bendecir. Estoy orando por Don Vidal y estoy hablando en lenguas y no estoy hablando más que en lenguas. Y él, ¿cómo va a decir amén? Si no entiende lo que le están diciendo. Pero hay personas que solo interpretan las lenguas, ¿verdad? También, pero solo intérpretes de lengua. También, pero generalmente el don de interpretación de lenguas, que fue el que estuvo hablando Pablo, fue como una respuesta a la necesidad de que hubiera alguien que tradujera lo que decía. Una pregunta, si yo estoy hablando en lenguas y viene la hermana y ella está interpretando lo que yo estoy diciendo, y si mi espíritu no está conforme a lo que ella está diciendo, o sea, pero es que ahí está el asunto. Por eso le digo, el que habla en lenguas, dice Pablo, pidan en oración. Los dos, mi hermano. Tiene que estar, sí, porque uno de los dos anda mal. Sí. Porque yo en lo secreto le diría, hermana, yo no estaba sintiendo eso y eso no era lo por que eso, imagínense que sí, pongamos el caso diferente. ¿Va? Ella dijera, que usted dijera, ra, re, ri, ro, ru, y ella dijera, Dios te quiere bendecir, y usted dijera, sa, se, si, ra, re, i, y entonces ella dijera, Dios quiere bendecirte, y usted dijera, sa, ka, ma, me, mi, mo, mu, Dios quiere bendecirte. ¿Quién está mal? La intérprete, porque usted está cambiando las diferentes tonalidades. Ahora, estas cosas, por ser tan delicadas, recuerde que el fin de las lenguas era principalmente para que alguien que no conocía de Dios, de otra nacionalidad o de repente de otro dialecto, en su dialecto pudiera conocer las verdades de Dios. Esa es la realidad. Yo recuerdo que alguien decía, y estaba hablando en portugués, dijo, me acuerdo, una vez decía alguien, y estaban hablando en portugués, y yo lo primero que se me vino a la mente, y había algún extranjero en esa reunión, no había ninguno, pero no había traducción, solo estaba hablando en portugués. Dizque en portugués, porque la gente dice, me pareció que era portugués. Otra vez alguien dijo, estaba hablando en arameo. ¿Saben arameo? Digo yo, porque no, digo yo, para que sepan. Se parece con el Brasil. Ese es. Sí. Pero lo que le quiero decir es que, ¿qué edificación va a traer, por ejemplo, que yo empiece a hablar francés en una iglesia donde todos hablamos español? Y donde ni siquiera traduzca, porque ni siquiera traduzco. O sea, si traduzco, pues ahí hay una verdad que estoy transmitiendo, está siendo edificada la iglesia. Pero si no estoy traduciendo y solo estoy hablando en francés, ¿qué beneficio le va a traer a la iglesia? Quedamos sin entendimiento, sin fruto, y la iglesia no puede decir amén a esa oración. Ahora, porque tú a la verdad bien das gracias,
pero el otro no es edificado. Está hablando en el caso de que supuestamente estuviera hablando a Dios y el otro no entiende nada. Pero en la iglesia, dice el versículo 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay gente que se traga todo. Escucha a alguien hablar en lenguas, ¿cómo lo usa Dios? ¿Cómo? Pero no traduce nada, solo habla en lenguas. No traduce nada, no hay intérprete y peor aún, hay lugares donde empieza uno, empieza el otro, empieza aquel y todos en un solo descontrol y no hay quien traduzca ninguna de las lenguas. A ver qué dijo. Imagínese usted, ahora dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, pero vino Dios y ¿qué hizo? Lo primero que hizo Dios fue poner orden. Poner orden. Usted llegó al Señor después de llevar una vida ordenada y vacía, ¿y qué ha estado haciendo Dios en su vida? Poniendo orden. Dios Ahora va a llegar el don de lenguas a la iglesia y no va a operar en orden. Qué duele eso. Mire, por ejemplo, pedir en oración para poder interpretarla es la recomendación de Pablo, dado lo que estaba pasando en Corinto. Porque podían creer que estaban alabando a Dios cuando podían estar siendo víctimas de la emoción del momento. Y al no haber intérprete se caía en el error sin que nadie se diera cuenta. Oraré y cantaré con entendimiento, decía Pablo. Si no entiendo ni lo que digo ni lo que canto, ¿cómo puede ser esto de bendición o edificación para otros? Esto debe ser un punto de reflexión muy importante para cada uno de nosotros como cristianos. Recuerden, en Corinto, la música, la danza, las vigilias, los gases, el licor llevaba al éxtasis a la gente. Entonces se sentían muy espirituales y muy conectados con sus deidades. Hoy el borbandeo de la música. Por allá sale alguien hablando en lenguas y les dice, hablen todos en lengua y todos empiezan y... Dijo alguien que yo considero que si era un siervo de Dios, porque una vez dijo, si siente una cosquillita que le sube por la lengua, suéltela, que son las lenguas de Dios que están hablando. Y aquella campaña, aquel relajo, todo el mundo hablando en lenguas. Y digo yo, wow, digo yo, de verdad. Una sola Sodoma. Digo, Y uno no puede, o sea, no hay intérprete, no hay edificación para la iglesia. Ahora, pero en la iglesia, mire lo que dice Pablo, prefiero enseñar 5 palabras con entendimiento que enseñar con 10,000 palabras, que profesar 10,000 palabras en idioma desconocido. No seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo prefería hablar en idioma que todos entendieran para edificar a la iglesia, porque estaba consciente de que nada sirve hablar palabras que no beneficien a nadie. Ahora, las lenguas eran señal, punto número 4, para los incrédulos, no para los creyentes. Versículo 22, así que las lenguas no son por señal, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero ¿cómo podían ser señal si los incrédulos no entendían lo que ellos decían? Por eso les dice, si llegan y los miran hablar, van a creer que estáis locos. ¿Por qué? Porque no entienden lo que están hablando. Entonces ya ve usted que estaba ironizando al principio del capítulo, porque ustedes dicen que hablan para Dios y los hombres no entienden, pero en Hechos todos entendieron. Pero resulta que aquí en Corinto ya no es señal para los incrédulos, para los creyentes, que ahora era señal para los creyentes, y los creyentes no entendían tampoco, y los incrédulos entraban y miraban ese relajo y se reían, eran locos y todo eso, ¿no? Ahora, las lenguas que se hablaban en estas congregaciones, el punto número 5 dice, versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2
a lo más 3. ¿Y qué dice ahí? Por turno. Y por turno. Mira, hermano, esto está tan claro, pero la gente no lo toma en consideración. ¿Y qué dice ahí? Y uno interprete. Tenía que haber un intérprete. Si no había un intérprete, no podía venir de Dios. ¿Por qué no iba a edificar a la iglesia? Él solo. Si no hay intérprete, ¿qué dice ahí? Versículo 28. Calle. En la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, sigue con la ironía. Que hable mejor. Porque dirían que están locos. Bueno, porque las lenguas nadie las entendía. ¿Y qué beneficio traen las palabras que nadie entiende? Lo que yo les dije ahora: margarita, poste, luz, agua, monte. No les trae ninguna edificación. No estoy transmitiendo ninguna idea. Y las ideas, las personas que dicen que hablan en lenguas y no traducen, no interpretan, no están edificando a nadie. Lo siento, pero están siendo utilizados por alguien que no es Dios. Yo en la Biblia no encuentro una explicación para decir que alguien que está hablando palabras que nadie entiende es de beneficio para la iglesia. Ahora, Pablo ordenó que haya intérprete con doble propósito. Primero, descubrir si las lenguas provenían de Dios o era un mero éxtasis a causa de la oración, ¿no? De la ocasión. Cuando sucedía con las personas que decían adorar a dioses paganos, entraban en éxtasis a través de la música, de la oscuridad, de la noche, ¿no? Que ya era muy tarde, o del ayuno, y hablaban otros idiomas. Y también lo hizo con el propósito de que si provenían de Dios, traerían edificación a quienes escucharan. Pero una persona, por ejemplo, cuando habla en lenguas, si yo estoy hablando en lenguas, y la hermana Claudia también, pero yo no la conozco a ella, y ella puede interpretar también las lenguas que yo estoy hablando. ¿Quién está hablando en lenguas? ¿Tú o ella? Si yo, o sea, por ejemplo, Dios la usa ella en lengua, ¿verdad? Y la interpreta, ella es un intérprete de lo que habla. Igual, ¿verdad? Si vengo yo y hablo en lenguas, ¿verdad? Y interpreto también las lenguas, pero si en un momento que yo, el Espíritu Santo me pone a hablar, porque eso tiene que tomarlo el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre cuando venga. Son idiomas. Pero ella, yo me puedo callar de interpretar y ella puede interpretar lo que yo estoy diciendo. También puede ser, pero es en orden. Tú hablas. Sí, una vez a mi mami le pasó así. No al mismo tiempo. Tú hablas y ella habla. Que se escuche. Sí, yo hablaba, ella habla y otra persona le interpretaba. Okay. Pero ¿qué pasaría si de repente dice, Claudia está hablando en lenguas, Pedro está hablando en lenguas, tú estás hablando en lenguas y yo estoy hablando en lenguas? Nadie va a entender. Y si hay solo un intérprete, ¿a quién va a interpretar el versículo? Si es de Dios, deberían todos estar diciendo lo mismo, digo yo, va. Pero Dios nunca los va a poner a hablar. Pero si se da el caso en que están hablando en diferentes lenguas. En el único caso que sucedió eso fue en Hechos capítulo 2, que ellos estaban hablando todos en diferentes idiomas, pero era la misma cosa. Era la misma cosa. Las maravillas de Dios. Pero en la iglesia, ya hablando en el tiempo, tiene que haber un orden. Pablo estipula, tiene que haber intérprete, y que sea 2 o 3 a lo más. La Torre de Babel. En la Torre de Babel las lenguas fueron un juicio. Una confusión. Es un juicio. Ahora, la orden es fuerte y clara. Si no hay intérprete en la iglesia, que se calle en la iglesia. Clarito, y hable para sí mismo mejor. O sea, no vaya a maldecir a nadie, mejor cállese. Eso es lo que dice. Si no hay incrédulos que hablan ese idioma, no proviene de Dios. Esas lenguas, porque no edifican a nadie si no hay intérprete. Si no edifica a la iglesia mediante interpretación, tampoco proviene de Dios. ¿De qué me sirve que yo me ponga a hablar en chino, si no hay ningún chino aquí, y no traduzco al español? No hay ninguna edificación. Eso tiene que quedar muy claro en cada uno de nosotros. Ahora, las lenguas deben ser usadas en orden. Con eso vamos a ir terminando. Si alguno se cree profeta, versículo 37 al 40, ¿quién me lo lee? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así, hermanos, procurad
profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Claro, ¿eh? Ahora, Sí. Pablo sigue aclarando que el que se cree espiritual, porque siempre va a haber algún valenturiento, ¿verdad?, que va a decir, yo dejo que el espíritu fluya. Pero ¿qué espíritu es el que está dejando fluir? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Cuando cayó Satanás, ¿qué fue lo primero que hizo en la tierra? Desordenarla. ¿Qué es lo que hace en la iglesia el enemigo? Distorsiona, divide, desorienta. Porque yo cuando, Confunde. por lo menos, yo no sé, ¿verdad? Pero sí yo entendí, ¿verdad? Que cuando habló la suegra, ¿verdad? Era una exhortación hacia nosotras las mujeres, ¿ve? Que estábamos fallándole a los esposos y estábamos fallando a nuestros hijos, ¿verdad? Para mí fue como una exhortación, ¿verdad? Porque incluso Dios, ¿verdad? En ese momento habla a través de ella que pidamos perdón, ¿verdad? Que hemos fallado, que reconozcamos que como esposas y como madres hemos fallado a nuestros hijos. Eso fue lo que yo entendí. Recuerde que fue una en ese exhortación. caso es una profecía, Ujú. aunque hay lenguas de por medio de una profecía, porque es una revelación de algo que está pasando en la vida de las mujeres de la congregación. Recuerde que era para consolar, para exhortar y para edificar la profecía, y ahí mismo está en el capítulo 14. Ahora, hablar en lenguas, dice, si te crees más espiritual que los demás, ten cuidado de seguir las instrucciones que antes han sido mencionadas. Porque si yo digo, yo soy muy espiritual y yo hablo en lenguas y yo no interpreto, pero yo hablo en mi corazón para el Espíritu, para Dios, Y Dios no ocupa, ¿para qué ocupa Dios? y entonces, y usted mira la vida de estas personas, analícela bien. Si hay Otra vez, hay Si hay integridad en su santidad. vida, hay santidad en su vida. Porque hay mucha gente que dice que anda bien y anda muy mal delante de Dios, pero como dice que hablan en lengua, la gente dice, anda bien. Bien doblado. Seáis no como niños, sed niños en la malicia, dice, pero sed maduros en la forma de Para mí, pensar. en una iglesia solo hay hondureño, yo digo que no hay necesidad de hablar una lengua extraña. Digo yo, estoy Tiene que haber equivocado. traducción. Por lo más tres. Si no hay traducción, Pues no. si hay traducción de esas personas y nosotros cómo vamos a saber. Para saber. Pero tiene que haber un intento. No, ahí viene el otro papel. Ahí viene el lector. No, ahí viene el otro papel. Recuerden que en la iglesia también hay don de discernimiento de espíritu. Entonces, aunque vos no interpretes lo que está diciendo la lengua, tu espíritu, si vos tenés don de interpretación de espíritu, vas a saber, recordemos cuando hablamos de la interpretación de espíritu, si venía de la carne, si venía de Dios o venía de los demonios. Porque aquel día que el hombre hasta escalofrío me pegó a mí. No, a mí no me... Ahora, Escalofrío como miedo. No, porque le digo que a mí no me... ¿Cuál día fue? ahí en el ayuno. No. Ahora, cualquier iglesia que no se guía bajo las normas de Dios respecto a estos dones puede caer en el error de considerar lenguas, idiomas de Dios cuando pueden ser blasfemias y maledicencias provenientes de influencias demoníacas. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Así que cuando veamos el don de lenguas en la congregación o en algún otro lugar, asegurémonos de que sean idiomas entendibles por algún extranjero que está de visita en el lugar, porque son para testimonio de los incrédulos y no para testimonio de los creyentes. Otra cosa, que quien ora debe hacerlo con entendimiento, esto es, que hablando palabras que sean interpretadas en un idioma que usted pueda entender, ¿verdad? Como idiomas y no solo palabras al azar que no transmiten ninguna idea, ¿verdad? Si alguien habla en otro idioma, tiene que traducirlo él o alguien va a tener que interpretarlo, porque si no, no está edificando Dios a nadie. Otra cosa, no darles un lugar de preeminencia en las congregaciones, ¿verdad? O encima de los demás dones, pues aunque sea un don espectacular para muchas personas, sigue siendo el último de los dones mencionados entre Por los ejemplo, dones. ese que le digo 34, 35, que caen las mujeres, ¿qué dice? No, pero esos son otros. No, pues si yo lo leo normalmente, yo digo que es verdad. Es lo que le quiero entender. Yo lo vengo y lo leo, es verdad que